vamos a hablar un poco del pan. ¿A cuánto les gusta el pan? ¿Sí? A mí yo soy fanático del pan. ¿Sí? Y mire, tan fanático soy que preparé uno aquí. Lo preparó mi esposa. No sé si muchos lo visualizan, ¿sí? Está crudo el pan, ¿sí? No se acerca a probar porque está crudo. Pero quiero hablar hoy del pan. Todo este tiempo vengo lidiando estoy tratando de dejar las harinas, ¿sí? Pero vieron que es difícil. Y el pan para mí es algo muy... lucho con eso, tengo que dejarlo, pero a veces me sucede que, ¿cómo hago para comer una milanesa sin pan? Un asado sin pan, un tuco sin pan. ¿Cómo puede uno perderse de esto tan rico y no poder disfrutar de esto? Y allí mi esposa me compró esas, para que no coma tanto pan, esas tostadas, ¿sí? Y en realidad a mí no me gustan tanto, ella dice que son ricas. Yo le digo, sí, son ricas con un pote de dulce de leche, o con manteca, o con, no sé, con jamón, queso, mortadela, pero sola es como que uno está comiendo un pedazo de cartón, ¿verdad? Pero estoy lidiando con eso. Lo cierto es que el pan ahora en la actualidad tiene mala fama, mala prensa. Todos dicen no comas pan porque más allá que engorda te tapas las arterias, la harina y tantas cosas. Y en la actualidad el pan tiene una mala prensa, pero lo cierto es que cuando yo era chico el pan era lo más noble que había. El pan era lo más saludable que había. El pan era algo que nosotros lo disfrutábamos, ¿sí? Era saludable, alimentaba y sobre todas las cosas era barato y sobre todas las cosas saciaba, ¿sí? A mí me pasa que yo como estas tostaditas y no siento la saciedad, ¿sí? Y uno se come una flautita de pan y ya se siente saciado. Yo me acuerdo que mi mamá me hacía mate cocidos con un pedazo de pan y ya durábamos todo el día con eso porque te daba una sensación de saciedad, saciaba el hambre. Y hoy en la actualidad el pan tiene mala prensa, pero siempre fue un producto noble o algo rico, algo que nos gusta, ¿verdad? ¿Y por qué hago esta introducción? Porque Jesucristo, allí en la palabra de Dios, la Biblia menciona 7 u 8 veces, comenzando de Éxodo, donde Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy. Y de ahí en más, hay 7 u 8 yo soy en la Biblia. Yo soy la vida, la resurrección, el camino. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta. Encontramos varias veces que el Señor se manifiesta como algo. Y una de los nombres que Dios, o una de las formas que Dios habla acerca de Él, que Jesús habla acerca de Él, se encuentra en San Juan 6:35, donde Jesús dice, yo soy el pan de vida. Jesús se menciona a sí mismo como el pan de vida. Y dice que el pan tiene 2 beneficios, dice Jesús. Dice, yo soy el pan de vida y aquel que come de mí, aquel que prueba de mí, jamás tendrá hambre. Y lo primero que encontramos en Jesús, dándose a entender que Él es el pan de vida, que sacia. Dice, aquel que prueba de este pan, jamás tendrá hambre. Es decir, que tu vida y mi vida fueron saciados por el pan que descendió del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, que estamos completos en Cristo, estamos saciados. ¿Cuántos están saciados? Los que han probado este pan. Sí, quita el hambre, es un alimento espiritual que quita el hambre espiritual. Ahora me pregunto, ¿por qué los cristianos vivimos como que si ese pan nunca nos sació? Parece que siempre estamos incompletos. Pareciera que siempre no estamos saciados. Y siempre estamos buscando lo que nos falta. Dice, aquel que pruebe de este pan jamás va a tener hambre. Él te sacia tu corazón y tu vida. Pero siempre estamos falto de algo, ¿sí? A veces decimos, ay, si Dios me daría este milagro. Si Jesús obraría en esta área de mi vida.
Si Jesús me daría ese esposo que le estoy pidiendo, si Jesús me daría esa esposa que le estoy pidiendo, si me daría esa 4x4 que le estoy pidiendo, parece que siempre vivimos insatisfechos, que algo siempre nos falta, cuando la Biblia dice que Él es el pan de vida y que de aquel que prueba de ese pan jamás tendrá hambre. Siempre parece que estamos insatisfechos, aun cuando venimos a los cultos. Decimos, otra vez esta canción vamos a cantar. O capaz que vamos a casa y decimos, ¿cómo estuvo el culto? Y más o menos, bueno, predicó el pastor Ezequiel, más o menos. Es como que nunca encontramos saciar el corazón, nunca encontramos la satisfacción. Y Jesús, que es el pan de vida, aquel que prueba el pan de vida, dice la palabra, Él mismo dijo que nunca más tendrá hambre. Y yo quiero dar gracias al Señor porque hemos probado de este pan y Él sació nuestro corazón, Él sació nuestro espíritu, Él sació nuestras vidas. Él fue el alimento que tanto estábamos necesitando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En Él estamos saciados, en Él estamos completos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Aleluya. Ahora, lo segundo y lo no menos importante, Jesús dice que aquel que comiere de ese pan tendrá eternidad. Dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Sus padres, le dice al pueblo, comieron del maná en el desierto, pero murieron. Pero los que comen de este pan jamás morirán. Los que comen de este pan tendrán eternidad. Este pan, decía Jesús, es mi carne que es entregada para que tengan eternidad. Lo segundo que nos da este pan es una eternidad en Cristo Jesús. Lo segundo que nos da este pan es el antídoto a la muerte, al pecado. Por eso decía, aquel que come de este pan no morirá, sino que tendrá eternidad. Él es el pan que descendió del cielo para ser dado a los hombres y que los hombres puedan probar de él para tener eternidad juntamente con el Señor. Y Él se manifestó como el pan. Y cuando hablamos del pan, hablamos de un alimento, de un sustento. Y he preparado este pan porque yo quiero que usted vea, visualice, siempre lo ha hecho, no es la primera vez que lo va a ver, pero que usted visualice cómo trabaja y cómo se produce y cuál es el proceso que el pan lleva. Porque vamos a cerrar el mensaje entendiendo qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida y con mi vida esta noche. Y este es el proceso que el pan va llevando. Ya tiene algunos minutos de leudado. Ya tiene algunos minutos y usted va a ir viendo cómo de a poco va a ir aumentando su volumen, va a ir formándose, va a ir teniendo forma y hasta lo va a desear de comer a este pan. Pero mire, hay una palabra en Mateo capítulo 14, verso 14, que a mí me gustaría que podamos leer juntos. Y dice así la palabra del Señor. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. El Señor tiene compasión de tu vida y de mi vida. Y dice, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿Qué hizo Jesús? Tuvo compasión y trajo sanidad. Alguien que esté enfermo en esta noche, levante sus manos y diga, yo recobro sanidad esta noche, yo recibo sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Y dice, el verso 15, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y el 16 dice, y Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse, denles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos. Y los discípulos a la multitud. Dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y el título
de este pasaje bíblico es alimentación de los 5.000. Pero la Biblia al final del relato dice que no fueron 5.000, sino que fueron más, porque no se contabilizaron las mujeres y los niños. Y este es un milagro sobrenatural de la multiplicación de los panes y los peces. Todos hemos escuchado alguna vez una palabra o hemos pasado por este pasaje bíblico. Pero hay algo poderoso, hay algo tremendo que hoy yo no quiero anclarme en el milagro solamente. Hoy quiero anclarme y llevar la palabra a un lugar diferente. Y es la posición que tienen los discípulos en este milagro. El milagro fue de Jesús, pero los discípulos fueron protagonistas. Yo quiero decirte en esta noche que se va a levantar un protagonismo en tu vida, se va a levantar una posición en tu vida, para que entiendas la posición que tenés dentro del reino. Lo que importa no es la posición que tengas en la iglesia, tu pastorado, tu liderazgo, esa posición no importa en este momento, importa la posición que tengas en el reino del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y tu vida esta noche se va a posicionar y tu vida en esta noche va a levantarse a través de un protagonismo bajo la unción del Espíritu Santo. Alguien que lo cree, lo reciba y denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Aleluya. Ellos habían caminado con el pan de vida. Los discípulos habían transitado, habían visto el poder sanador. Dice que muchos enfermos fueron sanos. Y los discípulos pensaron que la tarea había terminado allí. Pero había un milagro más. Diga conmigo, hay un milagro más. Hay un milagro más para mi vida. El Señor no ha terminado con las maravillas y los prodigios que va a hacer en mi vida. Y el milagro era el milagro de la multiplicación. Pero los discípulos fueron protagonistas. Y uno dice, no, yo no quiero ser protagonista, que el protagonista sea el Señor. Claro, siempre la gloria será para Él. Siempre los créditos serán para Él. Siempre la alabanza será para Él. Pero quiero decirte que Dios necesita tus manos. Dios necesita tu vida. Él puede abrir mares solos. Él puede sacar de la roca agua solo. No necesita, pero también necesita de tus manos para obrar este tiempo. Es verdad que separados de Él nada podemos hacer, pero es verdad también que cuando nos ponemos en sus manos cosas tremendas pueden suceder. ¿Cuántos lo creen a esto? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y los discípulos dicen, despide la multitud porque ya es tarde y necesitan comer, necesitan recibir alimento. Es como que alguien diga esta noche, pastor, haz la cortita porque me cierra el almacén, tengo que ir a comprar, cocinar y comer. Pero Jesús dice, no tienen necesidad de irse. No tienen necesidad de irse. Denles de comer ustedes. Y dice que los discípulos dicen, no tenemos más que 5 panes y 2 peces. No tenemos más que eso para entregarles, para darle. Es imposible que la multitud coma de esto. Y Jesús llama a los discípulos a traer los panes y los peces. Y dice la palabra del Señor que Él bendijo el pan, lo partió y los puso en las manos de sus discípulos. Y los discípulos repartieron a la multitud. Y aquí se anunciaba que el día sábado vamos a estar allí en la Plaza Sarmiento. Y yo quiero decirte en esta noche que hay un pan espiritual que Él está poniendo en tus manos. Él es el pan de vida que descendió del cielo para ser dado a los hombres. Y aquel que pruebe ese pan, decía, jamás tendrá hambre. Y no solamente jamás tendrá hambre, sino que no morirá. Hay gente allí afuera que está en condenación, que está en muerte espiritual, que está hambrienta, que está insatisfecha y no encuentra saciar su alma, su vida, su corazón. Usted el sábado va a encontrar gente que tiene hambre, gente que tiene un vacío en su corazón, gente que necesita ser saciada.
necesita el alimento espiritual. Y quiero decirte que ese alimento espiritual está en tus manos, está en mis manos. Ese alimento espiritual es el pan de vida. Y los discípulos recibieron el pan de las manos de Jesús. El milagro fue de Jesús, la obra fue de Jesús, el alimento fue de Jesús, la obra poderosa fue de Jesús. Pero los discípulos repartieron el pan. La obra será del Señor, los milagros son de Él. Dios no comparte su gloria con nadie, pero usted y yo somos portadores de su gloria. Hay un alimento espiritual que usted porta, hay un alimento espiritual que está en sus manos para saciar el hambre de la gente. Por eso en esta noche levantar tus manos al cielo y decirle: Señor, yo recibo ese pan de vida en esta noche para alimentar la multitud, para que la multitud sea saciada en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén y le dan un fuerte aplauso a Jesucristo? Aleluya. Pero lo primero que miraron los discípulos fueron las limitaciones. Fueron las limitaciones los primeros que vieron los discípulos. No tenemos más que 5 panes y 2 peces. No alcanzaría jamás, nunca. Y cuando Dios nos quiere usar muchas veces, lo primero que nos viene a la mente son nuestras limitaciones, los que nos falta. Uy, lo que me falta para estar en completa santidad. Lo que me falta para que Dios me use. Lo que me falta para que Dios realmente use mis manos. La obra fue de Jesús, pero las manos fueron de los discípulos. Hechos capítulo 5, verso 12 dice que de las manos de los apóstoles hubieron muchos milagros y muchos prodigios. Dios necesita tus manos. Y Dios te necesita aún con las limitaciones que tengas. Aún a sabiendas de lo que te está faltando. Aún sabiendo que quizás hay cosas que ordenar en tu vida. Hay cosas que tenés que comenzar a depurar de tu vida. Hay cosas que tenés que cambiar en tu vida. Y a veces hay un contraste entre lo que se nos predica y lo que nosotros vivimos. Y se nos predica que seremos usados, que tendremos un protagonismo este tiempo. Pero cuando vemos nuestra vida y nos vemos al espejo, decimos: me falta tanto porque en verdad no tengo comunión con el Señor. En verdad hace tiempo que no estoy en su presencia. Me cuesta hacer los devocionales, me cuesta congregarme. He perdido mi primer amor. Y tantas cosas uno se puede preguntar. No lo va a decir aquí en la iglesia, pero en la intimidad, hablando con uno mismo, se puede llegar a preguntar. Y comienzan las limitaciones. Y comenzamos a mirar lo que nos falta. Yo jamás pensé que yo estaría en este lugar predicando la palabra de Dios. Porque era tímido, porque era vergonzoso, porque no me animaba, porque era tartamudo. Todavía sigo un poquito ahí, pero ya el Señor de a poco va obrando. Porque tenía falencias. Y aunque el pastor no conocía mi falencia, yo sí la conocía. Y me veía imposibilitado a que Él me use. Porque tenía limitaciones, porque miraba lo que me faltaba. Y entendí que aún así todo, Dios nos quiere usar. Y no es que Dios te quiere usar en pecado. No es que Dios te quiere usar así nomás siendo un cachivache, no. Dios nos recibe como venimos delante de su presencia. Pero también Dios se rehúsa a dejarnos como hemos llegado a su presencia. Y Dios te dice en esta noche:
aunque tengas limitaciones, aunque hay cosas que necesitas cambiar, modificar, aunque sientas que no te alcance para alimentar la multitud, el Señor te dice, como le dijo a los discípulos, traigan el pan en mis manos. El Señor te dice en esta noche, trae tus debilidades a mis manos, trae tu cansancio, trae tu falta de santidad, trae tu corazón delante de mí, trae tus limitaciones delante de mí, porque en mis manos serás un instrumento de gloria en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo reciben en esta noche? Diga amén. Amén, Señor, me quieres usar. Y hoy vengo delante de tu presencia con limitaciones. Y aunque tenga poco esta noche en mi vida, sé que lo poco en tus manos tú lo multiplicas. Tú haces todo nuevo cuando nos entregamos en los brazos de Jesús. El pan, usted va viendo el proceso del pan. Cómo va. Esto tiene bastante levadura, no sé cuánto más va a leudar, pero está leudando de a poco. Y cuando uno ve esta palabra, ve a los discípulos que el pan primero estuvo en las manos de Jesús. Fue dado a los discípulos y ellos repartieron a la multitud. El pan lo da Él. No alcanza con nuestras capacidades, con nuestros talentos, con nuestras buenas intenciones. El pan tiene que salir de sus manos. Y el problema muchas veces de la iglesia es que hemos dejado de ir a buscar ese pan. Hemos dejado de buscar el pan de las manos de Jesús. Hemos dejado de ir a su presencia. Y queremos saciar el corazón de otros el día sábado, sin antes haber saciado nuestro propio corazón. Es una ironía. No se puede saciar el corazón de otros sin antes nuestro corazón sea saciado por Él. No podemos darle de comer a otros lo que nosotros no hemos probado. No podemos llevar a otro a un lugar que nosotros nunca hemos estado. Vieron que la gente ahora viaja. El otro día hablaba con una persona que me decía, vos tenés que ir a Brasil, no sabes lo que es Brasil. Cuando vos vayas a Brasil nunca más vas a querer ir a la costa. Todos dicen así. Vas a ver las aguas claras, la arena, la gastronomía, todo de 10. Y yo digo, qué bueno, ¿y cómo se va? ¿Cómo fuiste? No sé, yo no fui, a mí me contaron. No podemos invitar a la gente a un lugar, llevar a la gente a un lugar que nosotros no hemos estado. No podemos darle de comer un pan que nosotros no comemos. No podemos saciar el hambre de la gente si nosotros no hemos sido saciados. Por eso este es el tiempo de volver a buscar el pan. Si querés tener pan en tus manos, tenés que ir a las manos de Jesús, a los brazos de Jesús, a la presencia de Jesús. De allí viene el pan. De allí viene el pan. Necesitamos volvernos a Él. En una oportunidad me causaba chiste porque tengo 2 compañeros de trabajo, uno creyente y el otro inconverso. Yo al inconverso lo invité un montón de veces a venir, nunca vino conmigo. Pero el otro chico lo invitó y fue. Gloria a Dios mientras vaya. Y no es que yo tenía un problema personal con él, nada, al contrario. Y lo llevó a la iglesia. Y dice que cuando fue, lo acompañó, empezaron a orar y se generó un clima de liberación. Y estaba el inconverso y estaba el creyente, el que lo había invitado. Y lo chistoso es que se manifestó el creyente y el inconverso no. A veces queremos dar el pan a otros que nosotros mismos no vamos a buscar. Queremos alimentar a otros de lo que nosotros no nos estamos alimentando.
las buenas intenciones son importantes porque nos ayudan a despegar, pero no es el todo. Hay que buscar el pan. Hay que buscar el pan. Y el pan, en el libro de Éxodo, capítulo 25, habla del tabernáculo. Y en el lugar santo estaba la mesa de los panes. Y era una mesa, supongamos como esta, un poquito más linda obviamente, hecha de madera de acacia, refinada con oro. Y había 12 panes. Cada pan representaba una tribu. Y ese pan, esos panes nos habla de la comunión, de la unión de Cristo con la iglesia. Esos panes nos hablan de la representación de la unión de Cristo con la iglesia. Necesitamos buscar de ese pan. Necesitamos de esa búsqueda, de esa comunión. Hechos capítulo 3, y mire, no se me duerma, esté atento. Hechos capítulo 3, hay un pasaje bíblico que es sorprendente, que es la curación de un cojo. Y si usted recuerda ese pasaje bíblico, si alguna vez alguien lo leyó, dice, Pedro y Juan iban juntos al templo a la hora ¿de qué? De la oración. Pedro y Juan iban al templo a la hora de la oración. ¿A dónde iban? Al templo. ¿A qué? A orar, a buscar. Sin embargo, fuera del templo había alguien que también estaba buscando, pero estaba buscando una limosna. Y se cruzan los dos que buscan, uno una limosna y otro una búsqueda del rostro de Dios. Se cruzan. Y dice que el mendigo esperaba recibir algo, una ofrenda, una limosna. Y le pidió a Pedro y a Juan que iban a la hora de la oración. Y dice la palabra que Pedro y Juan, o Pedro le dijo, no tengo ni plata ni oro. Estaba como yo hoy a fin de mes. No tengo ni plata ni oro. Pero Pedro dice que lo miró fijo a los ojos y le dijo, pero lo que tengo te doy. Pero lo que tengo te doy. Pedro y Juan tenían pan porque iban a buscar el pan dentro del templo. La necesidad está afuera, pero la búsqueda está en la intimidad. La búsqueda está en el templo. La búsqueda está en intensificar la oración, buscar la presencia de Dios, buscar el rostro de Dios. Y cuando seas un buscador, te transformarás en un portador de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. ¡Aleluya! No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Tengo una palabra que va a levantar tu vida, va a levantar tu espíritu. En el nombre de Jesús, levántate, le dijo. Y dice que fue levantado y sus pies se afirmaron, sus rodillas se afirmaron y entró al templo cantando, saltando, bendiciendo al Señor. Y la gente se asombraba y decía, gloria a Dios, qué cosa maravillosa ha hecho el Señor, qué cosa poderosa ha hecho el Señor. Un milagro se desató porque Pedro y Juan eran portadores, pero ellos también eran portadores. Ellos también buscaban. Para aportar necesitamos buscar. Nosotros queremos sobrenatural, pero queremos obviar lo espiritual. Nos gusta lo sobrenatural, nos gustan los milagros, nos gustan los grandes moveres de Dios. Nos gusta lo sobrenatural, pero obviamos lo espiritual. Y es lo espiritual lo que atrae lo sobrenatural de Dios a tu vida. Es lo espiritual lo que atrae lo sobrenatural de Dios a esta casa. Es lo espiritual lo que atrae lo sobrenatural. Por eso es el tiempo de volver a buscar ese pan. De volver a entrar con el Señor. No vivas viejo, de pan verde, de pan duro.
Porque Él tiene pan fresco cada día para tu vida. Y a través de esta palabra yo quiero impulsarte para que este tiempo entremos en una búsqueda genuina. Que sea una búsqueda autoimpuesta. Que nadie nos diga que tenemos que buscar a Dios. Que se abra tu apetito. Que tengas hambre nuevamente. Porque Él dijo, yo soy el pan de vida. Y aquel que come de mí jamás tendrá. Aún dentro de la iglesia hay gente que tiene hambre. Pero Dios esta noche nos está llamando aún con nuestras limitaciones. Aún con lo que nos falta. No se crea. Los que predicamos, los que estamos en la alabanza, los que estamos en algún lugar, en alguna área. No se crea que somos perfectos. También tenemos limitaciones. También tenemos cosas que cambiar. También hay cosas que Dios tiene que depurar. También hay cosas que Dios tiene que depurar. Dios no ha terminado con nosotros. Así que si alguno está sirviendo en alguna área, en la alabanza, en la predicación, no creamos que Dios terminó con nosotros. Dios necesita en su presencia obrar en nosotros. Se tiene que abrir un apetito en tu corazón. Él es el pan que descendió para saciar el hambre. Dios quiere usar tu vida este tiempo. Dios quiere usar tu vida. Y quiere levantar tu protagonismo. Pero necesitamos volver a buscar al Señor. Volver a su presencia. En una oportunidad leí en un libro, un predicador, que le dijo, Señor, dame un avivamiento para mi ciudad. Trae un avivamiento para mi ciudad. Le dijo, te lo pido, Señor. Y Dios le respondió. Y era un pastor conocido, conferencista, reconocido. Y el Señor le dijo, te voy a dar el avivamiento, pero quiero que suspendas todo. Suspendas tu agenda, suspendas tus viajes, suspendas tus actividades. Y él dijo, Señor, pero yo quiero un avivamiento, al contrario. Abrime más puertas, llévame a diferentes lugares. Y el Señor lo que lo hizo es romper sus planes y lo encerró en una habitación. Y dice que él podía estar orando 3, 4 horas y el tiempo pasaba y pasaba como si fuera una. Y dice que él se levantaba del piso, terminar de orar y quería salir y no podía. Dice que la presencia de Dios lo volvía a tirar en el piso y él caía rendido y seguía en la búsqueda. Y aunque parezca una exageración, aunque parezca algo extraño, quizás para muchos, Dios necesita. Nunca hay grandes moveres de Dios sin antes Dios nos trae reformas. Y Dios quiere traer reformas a tu vida y a tu corazón. Dios quiere que te encierres con Él en la intimidad. Dios quiere que lo busques. Dios quiere que se despierte hambre por su presencia, por su palabra. Dios quiere tenerte tiempo en intimidad. Solo la gente que busca es la gente que puede portar. Y Pedro y Juan sabían de eso. La gente que va a buscar el pan, que sabe que el pan viene del cielo, que lo que tenemos no es nuestro, que no son nuestros talentos, no son nuestras habilidades, no es la buena predisposición. Lo espiritual atrae lo sobrenatural. Y yo no quiero extenderme mucho con el mensaje. Pero mire, hace mucho que no predico, así que sí me voy a extender. Así que me voy a tener que aguantar.
Y la única forma, hace un tiempo atrás escuché un predicador conocido que daba una historia, no sé si ficticia o verídica. No me acuerdo muy bien la historia, pero sí la esencia de lo que quiere compartir la historia. Y algunos quizás la escucharon y yo te la quiero compartir, porque a mí me bendijo. Hablaba de un hombre que visitó un pueblo y en ese pueblo de pocos habitantes estaba buscando una panadería. Y preguntó a un pueblerino de allí dónde había una panadería y este le dijo, mire, la mejor panadería está acá a 10 cuadras. Siga por esta derecha, es la mejor panadería del pueblo. Y dice que este hombre fue a buscar el pan, porque un momento tuvo hambre, fue a buscar el pan. Y dice que cuando fue a buscar el pan se encuentra con esa panadería y el dueño de la panadería lo atiende y él pide el pan. Y le dice el hombre, me dijeron que aquí se elabora el mejor pan del pueblo. Y el dueño dice, realmente es así, aquí se elabora el mejor pan del pueblo. Y dice que el dueño de la panadería le dijo, pase y vea, aquí se elabora el pan. Este es el lugar donde se elabora el pan. Y dice que después le dijo, venga, pase, vea, este es el horno donde se hornea el pan. Esta es la parte donde va la leña, este es el lugar donde podemos hornear el pan. Y después le dijo, venga que le quiero mostrar las recetas del pan. Estas son las recetas, las proporciones que tenemos del pan. Y le dijo, venga que quiero mostrarle dónde está el lugar donde acopiamos la harina. Y lo hizo hacer un tour por toda la panadería. Y el hombre le dijo, pero bueno, todo muy lindo, pero ahora quiero el pan. Véndame el pan. Y el dueño le dice, pan no tenemos. Hace tiempo dejamos de elaborar pan. Y la historia o la moraleja es que a veces la iglesia se parece a esto. A veces tenemos los dones, los talentos, las capacidades, las buenas intenciones. Pero a veces dejamos de producir pan. Solo quedan experiencias de otros, glorias pasadas. Pero hemos dejado de producir pan. ¿Por qué a veces las iglesias se llenan y al tiempo está vacía? Y nos preguntamos qué fallamos. Y a veces hasta le echamos la culpa a la gente. Bueno, se fue porque no quería compromiso. O porque no quería tal cosa y la otra. Y creo que como iglesia debemos ser autocríticos y decirle, Señor, ¿de qué manera lo estuvimos alimentando? ¿Qué pan le estuvimos dando? Y yo me hago responsable por lo que hago, por cómo me manejo. Vuelvo a repetir, no podemos dar el pan, alimentar a otros de aquello que nosotros mismos no nos estamos alimentando. Y aunque esta palabra quizás te parezca difícil de digerir, la única forma de producir pan es la unión entre Cristo y la iglesia. Él tiene el pan que necesitamos. Él tiene el poder sobrenatural que necesitamos. Nosotros solamente somos instrumentos. Somos siervos inútiles, vasos viles, que nos ponemos en sus manos y Él nos limpia y nos usa como vasos de honra por misericordia. Pero la única manera de producir pan es la unión entre la iglesia y Cristo. La levadura, este pan ya está, más de esto no va a leudar, pero mire. La levadura en la Biblia tiene dos simbolismos.
La levadura es tipo de pecado en la Biblia. Por eso cuando los panes sin levadura, los panes no contaminados, la levadura es tipo de pecado, de contaminación, que pudre la masa, que contamina. Los que saben, yo fui 6 años panadero, lo que sabemos, si usted le pone, este pan ya se está pudriendo, porque la levadura comenzó a fermentar y ya hasta se puede sentir el olor que se está pudriendo este pan. La levadura en la Biblia habla de corrupción, de pecado, de aquello que contamina, de aquello que hace contaminar la masa. Dice la palabra en el libro de Gálatas que un poco de levadura contamina toda la masa. Jesús habló de la levadura de los fariseos, de los seduceos, que eran doctrinas que contaminaban el corazón de la iglesia. Pero en la Biblia encontramos que también la levadura, como la serpiente de bronce, la serpiente es tipo de Satanás en Génesis. Pero vemos otro contexto, la serpiente de bronce que levantó Moisés en el desierto cuando el pueblo era picado. Dice que tenían que mirar la serpiente de bronce hacia arriba y solamente mirar era el antídoto para recibir sanidad. En el Génesis encontramos la serpiente como tipo de Satanás, pero en el Éxodo encontramos la serpiente como tipo de Cristo. Y la levadura pasa exactamente lo mismo. La levadura es tipo de pecado, pero también la levadura es tipo del Evangelio, es tipo de la palabra de Dios. La levadura es una fuerza penetrante que hace que en contacto con la harina, con la masa, aumente su volumen, crezca, y según la levadura que le ponemos es lo que va a crecer. Y cuando más levadura, más va a crecer, más va a fermentar, más va a aumentar su volumen. Y la Biblia dice que el Evangelio es como la levadura, algo que penetra, algo que transforma desde el interior hasta el exterior. Esta levadura está fermentando desde su interior y se puede visualizar en el exterior. Y así es la palabra de Dios, así es la levadura, así es la palabra de Dios, así es el Evangelio, así es el reino de los cielos. Una vez que llega, penetra con fuerza y trae un crecimiento. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que el reino de los cielos se va a manifestar sobre esta casa y va a traer crecimiento, va a traer transformación, va a traer cambios en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya, aleluya. La harina es la iglesia. La harina es la iglesia. Y la levadura es el Evangelio. El pan es símbolo de la unión de Cristo con la iglesia. La iglesia es la harina. Y la levadura, el Evangelio, la palabra. No se puede producir pan si la harina no está en contacto con la levadura. Si no se produce esta unión, no se puede producir pan. Mientras estemos desconectados de Cristo, mientras hagamos las cosas por nuestras fuerzas, por nuestras voluntades, por nuestro conocimiento, no podremos producir pan. Y no es una maldición que estoy soltando desde aquí, es una realidad. Porque recuerde que el pan vino de las manos de Jesús a las manos de sus discípulos. El único que puede entregarte el pan se llama Jesús. El único que te da la unción es Jesús. Es más, ya no solamente a veces hablamos de la unción, pero no necesitamos la unción porque el ungido está en nosotros y ya la unción está en nosotros.
Y a veces la pedimos, pero no nos damos cuenta que la unción ya está en nosotros porque el ungido está en nosotros. Para aportar hay que buscar. No se puede producir pan lejos de Cristo. No se puede saciar el hambre de la gente si nosotros mismos no saciamos nuestra necesidad. No se puede portar algo que nunca buscamos. No se puede portar algo que nunca nos dedicamos a buscar. Una vez le dije a mi pastora, y le decía, yo lo admiro al pastor Hugo. Lo admiro como predica. Es más, yo trato de copiarme como para predicar como él. Sé que es un hombre culto, que es sabio, que es fachero también. Pero le dije, pastora, hay algo en usted que me gustaría tener. Yo le decía, usted siempre tiene el consejo justo, siempre tiene la palabra justa, siempre la administración justa. Me acuerdo cuando íbamos a hacer, nos ministraba como matrimonio con mi esposa. Mi esposa siempre renegaba, ella quería que nos ministre el pastor Hugo, porque decía, la pastora siempre te defiende a vos. Entonces siempre quería que el pastor nos ministrara, pero íbamos con un problemón y no sé cómo hacía ella, pero terminábamos abrazados, llorando. Y cuando uno estaba desanimado, siempre tenía esa palabra justa, ese pan fresco. Cuando el culto estaba pesado, agarraba el micrófono y el culto no volaba una mosca. Estaba pesadísimo el culto y de repente tomaba el micrófono y algunos se endemoniaban por allá al fondo, aquí ocurrían milagros, el otro hablaba en lengua. Y ella, recuerdo que me dijo, hijo, hay que pagar un costo. Y aunque el costo lo pagó Jesús en la cruz, es verdad que hay que pagar un costo. Queremos moveres de Dios, avivamiento, lo sobrenatural, pero no buscamos lo espiritual. No buscamos el pan. Nunca vamos a producir pan si estamos lejos de Él, si no nos unimos a Él. Yo quiero invitarte esta noche que puedas ponerte en pie. Yo le invito a los músicos que puedan venir. Yo quiero invitar a aquellos que hoy necesiten oración, puedan pasar a este lugar.